Bueno, nos movemos en un terreno resbaladizo, porque realmente la expresión fascismo se ha utilizado en diferentes momentos históricos e incluso hoy en día se ha intentado darle o acompañarle con otra palabra para actualizar el concepto. Es decir, hoy en día se habla de fascismo del tercer milenio, fascismo 2.0, postfascismo, nuevo fascismo. ¿Por qué? Porque uno de los debates más importantes es respecto a qué es el fascismo, la esencia del fascismo. Si el fascismo es una experiencia concluida, que empieza en el año 22 y termina en el año 45, o si el fascismo es algo que llega hasta la actualidad y por lo tanto, siguiendo la línea de Umberto Eco del fascismo eterno, de un fascismo que se presenta bajo nuevos ropajes, estamos ante un fenómeno que del pasado se ha ido actualizando. Es difícil obviamente reflexionar sobre el tema, dando por hecho que cuando hablamos de fascismo en la actualidad estamos refiriéndonos a una ideología de extrema derecha, conservadora, en el ámbito económico tendencialmente neoliberal y que sobre todo en ámbitos como los derechos sociales prevé un retroceso, una vuelta al pasado en términos de derechos, sobre todo de derechos de homosexualidades o mujeres. Hoy en día en Italia, por ejemplo, se ha hablado mucho de si la candidata, la ganadora de las elecciones, Giorgia Meloni, es una figura neofascista. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ayer, día 25 de octubre, ella por primera vez se ha desmarcado del fascismo en su discurso. Por lo tanto, ha dicho que ella no es fascista e incluso ha llegado a condenarlo. Sin embargo, aquellos que creen que el fascismo es algo que se ha renovado, el cambio principal sería en haber aceptado la democracia como sistema político, intentar cambiar desde dentro aquellos avances que consideran que perjudican y que por lo tanto no van en la dirección propuesta. Por ejemplo, en Italia y en muchos países de extrema derecha de Europa se ha hablado del tema del aborto, es decir, se intenta cambiar desde el punto de vista jurídico aquellos derechos que consideran que no son acorde a su ideología. Eso es una muy buena pregunta porque realmente el éxito de Giorgia Meloni en Italia abre un escenario que es difícil de augurar, pero que parece ir hacia una tendencia probablemente de una ola política de extrema derecha. Tenemos España, tenemos Francia, tenemos una serie de países que demuestran una posible vuelta electoral, un posible giro hacia la derecha. El caso de Vox es un caso bastante complicado, es complicada incluso la relación con Hermanos de Italia, porque yo, como a veces suelo decir, es un poco extraño el sentido que para Abascal su referente es Giorgia Meloni, para Santiago Abascal su referente es Giorgia Meloni, pero para Giorgia Meloni Santiago Abascal no es el perfecto amante, pareja, referente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos en cuenta las últimas elecciones en Italia, Meloni no ha querido que Abascal estuviese en el cierre de campaña. ¿Por qué? Porque le ha dicho que le parecía demasiado extremista, le parecía demasiado demasiado presente en su perfil, en sus actos, en sus gestos, la ideología de extrema derecha. Cosa que ella intenta. Giorgia Meloni es una política que en esto ha mostrado mucha más habilidad que Marine Le Pen o que el propio Santiago Abascal. ¿Por qué? Porque mantiene una ambigüedad respecto a este tema, es decir, es seguramente de extrema derecha, pero por ejemplo utiliza el tema del feminismo, utiliza el tema del aborto. Ella dice que está en contra del aborto, pero que hay que criminalizar no quien lo realiza, sino el Estado que no ayuda y que lleva a las mujeres hacia el aborto. Sin embargo, también ahora mismo estamos en un momento concreto en que parece que Vox se está desinflando. Es decir, que hay dentro del mismo partido una crisis, hay una cierta posibilidad de una escisión con Macarena Olona, por lo tanto es difícil augurarlo. Seguramente Vox querrá cabalgar la victoria de Giorgia Meloni y de hecho sigue contando con ella. Ha estado presente en el último acto de Vox Viva 2022, manteniendo un perfil mucho más bajo respecto al discurso de Marbella. Así que, como analista político, creo que es posible que Vox intente apuntarse a este carro del ganador de Giorgia Meloni. ¿Cuánta posibilidad de éxito tiene? Eso depende de muchos factores. Primero,
de la crisis, cómo evoluciona la crisis en España. Todos los medios nos auguran un periodo de crisis económica, de dificultades, de encarecimiento de los productos, de encarecimiento de las materias primas, y esto es un argumento que Vox podría utilizar para culpar el gobierno. Segundo, entender también qué le pasa dentro de Vox entre las diferentes almas que están presentes. Y tercero, entender si el Partido Popular consigue hacer su OPA, conquistar Vox y volver a englobarlo en sus postulados. Hay que hacer dos reflexiones sobre estas elecciones. Bueno, hay que hacer unas cuantas realmente, pero las dos más importantes son una respecto al abstencionismo. Italia, que es un país que tiene una tradición electoral muy fuerte, estas elecciones han sido las menos votadas en la Italia republicana. De hecho, algunos analistas políticos italianos definen el abstencionismo el primer partido. Luego, la segunda reflexión que hay que hacer es respecto a qué pasa en Italia cada vez que hay un gobierno tecnócrata. Tras un gobierno tecnócrata, en Italia siempre gana el voto de protesta. Así fue en el 2018, después del gobierno de Mario Monti, ganó el Movimiento 5 Estrellas. Y así ha pasado en el 2022. Después del gobierno tecnócrata de Mario Monti, de Mario Draghi, ha ganado Hermanos de Italia. Por lo tanto, la primera reflexión que tenemos que hacer es cuando hay una situación que para los italianos es de crisis política y por lo tanto se recurre a figuras ajenas al panorama político, siempre hay un voto de protesta. Y este voto de protesta, en este caso, ha ido hacia la figura de Giorgia Meloni, que es la gran ganadora de las elecciones. Luego, ¿cuáles son los otros aspectos que han contribuido a su éxito? Primero, haber mostrado desde el principio una coherencia ideológica o estratégica que no han demostrado los otros partidos políticos. Meloni desde el primer momento, Giorgia Meloni se ha mostrado contraria al gobierno de Mario Draghi, ha mantenido una posición contraria a varios aspectos, reformas puestas en marcha por este gobierno. Y segundo, ha apelado a problemas concretos, es decir, ha sabido coquetear con un electorado muy insatisfecho por la política italiana, considerada ajena a los problemas cotidianos, apelando ella a discursos como el trabajo, como el encarecimiento de la vida, aspectos que preocupan especialmente a los italianos. En estas preocupaciones ella ha incluido lo que para ella es el gran enemigo, que son los inmigrantes y los refugiados. Es decir, ha propuesto de momento una serie de problemas, ha puesto de manifiesto cuáles son los problemas a los que se enfrenta Italia en los próximos años, y la solución de momento no está muy clara. ¿Por qué? Porque ella lo que habla sobre todo es el tema de la inmigración como el gran problema.